Real Madrid 2, Barcelona 1, victoria del Real Madrid, el clásico se queda en casa. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Resumen y análisis de este partido, de este clásico, el primer clásico del canal, y creo que no ha estado nada mal el resultado, es decir, los 3 puntos, porque el marcador, la verdad, se ha quedado cortísimo. Ese 2-1 del Real Madrid se ha quedado absolutamente cortísimo. Ya no solo por los goles anulados, que nos han anulado 3, hemos fallado un penalti incluso de Mbappé, nos han tangado un penalti en el minuto 3 o 4 a Vinicius, un penalti escandaloso. Uno de los goles anulados a Mbappé ya no solo es que hayan sacado el famoso frame en el que nuevamente la casualidad ha querido que siempre estén fuera de juego Mbappé por 1 milímetro, nunca está por 1 milímetro habilitado, siempre está por 1 milímetro en fuera de juego. Bueno, debe ser casualidad, pero sobre todo me quedo con que en esa acción el balón viene de Fermín, no viene de Güler. Entonces, en ningún caso eso es fuera de juego. Pero bueno, en fin. Vamos a empezar con la alineación. Pues la alineación del Real Madrid, sorpresa podemos decir con la incorporación de Camavinga y Huijsen. Huijsen más que nada porque venía un poquito como en algodones, no terminábamos de saber si iba a jugar o si no iba a jugar. Finalmente el español ha sido elegido por delante de Asensio, que es el que se ha caído en su lugar. Y estábamos también con la duda de quién podía jugar en el sector derecho, que si Brahim, que si Franco, que si Rodrigo, y finalmente ha jugado Camavinga. Teníamos todavía que saber cómo se iba a posicionar en el campo, porque la verdad es que teníamos una cantidad de jugadores tan polivalentes, con tantas capacidades para hacer distintas funciones, que no podíamos saber hasta que rodase el esférico cómo se iban a posicionar, y finalmente pues fue Camavinga formando parte del centro del campo, formando en ocasiones una especie de 4-1-4-1 con Tchouaméni de pivote y Vinicius incorporándose como centrocampista junto a Güler, Camavinga y Bellingham permutando esa posición de centrocampista y al mismo tiempo jugando en banda derecha. No me gustaba nada, sinceramente, lo de ver a Jude Bellingham ahí en la derecha. Me parece que ya pasó en el clásico del año pasado, no sé si lo recordáis. Bellingham también jugó en la derecha, Camavinga jugó en la izquierda. Camavinga en esa primera parte fue el mejor de Real Madrid, pero el clásico acabó con 0-4 para el Barça. Más allá del resultado en sí, no me gustó nada el invento de poner ahí a Bellingham en la derecha. Pero el inglés, cuando está bien, pues es capaz de sacarse jugadas, acciones de otro nivel, del nivel que tiene básicamente Jude. Y en una de esas acciones el inglés ha recibido, tenía para poder filtrar pase a Valverde, que le está ofreciendo la profundidad por fuera, pero ha decidido girar sobre Pedri y ha filtrado un pase espectacular para un Mbappé que ha hecho un gran desmarque y luego una grandísima definición. Un Mbappé que poquito antes había metido un auténtico golazo en la jugada que digo yo del gol ese anulado, y que podría incluso ya tener un gol en su haber, aunque es cierto que luego hemos visto que le ha podido parar un penalti Szczęsny, pero en el minuto 4 le hacen un penalti clarísimo de Lamine Yamal a Vinicius. Y ha habido una cosa muy, muy interesante, muy, muy graciosa, y es que al árbitro le han puesto las tomas en el VAR de la jugada por detrás. ¿Y por detrás qué pasa? Por detrás parece que Lamine anticipa a Vinicius, pudiendo creer que puede llegar a tocar el balón o tal. Pero en las tomas de delante o del lado se ve que Lamine no toca balón. Entonces es un penalti claro, pero bueno. Se adelantaba por fin de manera ya legal el Real Madrid en el partido, y un Real Madrid que estaba claramente por encima del Barça. Era un Barça que no lograba ajustar bien arriba la presión, y era un Real Madrid que esto tenemos que agradecérselo a Lamine. Ojalá que no. Ojalá que sea simplemente porque este equipo ha recuperado la vitalidad y Xabi Alonso le ha inculcado una serie de emociones distintas a la hora de afrontar los partidos, pero yo sinceramente creo que le debemos a Lamine Yamal la actitud que han tenido los jugadores hoy en el partido. Se han dejado absolutamente todo, se les veía que estaban cabreados, se les veía que estaban picados. Y esto lo digo muchas veces con el Real Madrid de los últimos años, de los jerarcas, de los prodigios que hemos tenido. Cuando el Real Madrid viene desde la sombra, estos jugadores
me refiero a los jerarcas, pero en este caso estos, bueno, puede parecer que desde otra perspectiva también, ¿no? Cuando se les da por muertos, cuando les vacilan de más, pues estos jugadores obviamente se les pican el orgullo. Y se ha visto, por ejemplo, a Vinicius se le ha visto en absolutamente todo el partido que estaba encendidísimo. Y Jude Bellingham y Fede Valverde a la hora de afrontar los duelos, que Fede a veces es un poco frío y esta vez no. Se le ha visto a todos. Se ha visto a todos que tenían ese hambre reivindicativo, y no creo que fuese porque fuera un clásico, ni siquiera porque venían de perder los anteriores. Yo creo que lo de Lamine Yamal, y se ha visto al finalmente la tangana, lo tenían todos muchas ganas, así que muchas gracias a Lamine por haber provocado a este Real Madrid que hemos visto hoy. Aún así, el Madrid no ha terminado de ajustar del todo bien el poder hacer posesiones largas, el poder cansar al Barça. De hecho, bueno, luego iré con la segunda parte, pero no ha terminado de ajustar eso bien. Lo que pasa es que éramos, a nivel ofensivo, éramos un equipo que tenía muchas capacidades para hacer daño al Barça, y fíjate que ni siquiera ha sido a través de la línea adelantada de los de Flick. Eso, sin embargo, se ha tratado de hacer en la segunda parte y ha funcionado mal, porque de hecho han sacado bien la línea y han empezado a dejar a jugadores nuestros en fuera de juego. Pero en la primera parte no, en la primera parte ha sido a base de pues un buen Vinicius por la izquierda, un Bellingham que se metía desde dentro y hacía ahí bastante daño junto con Güler, los desmarques por supuesto constantes de Mbappé, y luego que era un Barça que no conseguía robar arriba, ya lo comentaba un poco en la previa, que era un Barça que a nivel de presión está teniendo muchos problemas, que por cambio de jugadores, por cambio vital, digamos, del proyecto, que no es lo mismo el primer año que vas en la sombra que en este segundo, que ya pues se te exige algo más, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y alguna aproximación o sensación de peligro podía dar el Barça, pero entre un Militao que ha estado absolutamente imperial durante todo el partido, de nuevo, importantísimo que esté a este nivel, y un Ferran, pues que no es precisamente Lewandowski a la hora de definir ni de poder darte esa sensación de voracidad, podemos decir, pues no terminaban de llegar a concretar ese peligro. El Real Madrid pues seguía teniendo esas intentonas, Jude, varios disparos de Jude de la frontal, lo que pasa es que muchos le han caído a la zurda. Una que ha progresado muy bien, Vini por banda izquierda, ha buscado a Jude precisamente la frontal, y el disparo no ha sido del todo clínico, ya digo, le caía a la zurda. Y en el minuto 38 así, cuando el Madrid pues era claramente el dominador del partido, pues en una de esas pocas veces en las que parecía que el Madrid podía templar un poco el partido, porque el Barça se había ido muy arriba a presionar, y en base a templar el partido ahí con pases sencillos en esas zonas podríamos haber generado mucho peligro en la transición rival, pues Güler se duerme por completo en la frontal de área, se la roba muy bien Pedri, y el balón le cae a Fermín en un pase atrás que lo ha logrado hacer, si no me equivoco, Rashford, y Fermín pues prácticamente con la portería, no a placer, porque había algún jugador, estaba por ahí Courtois, pero un pase de esos de la muerte a 5 o 6 metros de la portería, pues acaba en gol, y el resultado en ese momento era un increíble 1-1. Aún así, el Real Madrid no ha rebotado nada mal de ese gol, y fíjate que podría haber sido anímicamente un golpe bastante difícil de digerir, pero aunque es cierto que la siguiente ocasión es justo una contra en la que en un córner nuestro nos han montado un contragolpe que afortunadamente le ha caído en uno de los jugadores pues no excesivamente más rápidos, ¿no? Que era Pedri. De hecho, cuando ya estaba en área contraria, en el área de Courtois, ha buscado el pase y ha interceptado bien Camavinga ese posible pase peligroso con la cabeza. A la salida de ese córner hemos hecho justo al revés. Hemos hecho nosotros la contra, se iba Vinicius muy bien por dentro, Pedri le ha agarrado de manera exagerada y se ha llevado la primera amarilla. Poquito después, Vinicius no sé cómo ha logrado salvar ese balón que se iba a línea de fondo. Con la zurda la ha puesto en el segundo palo. Militao ha ganado claramente el duelo a Balde. Huijsen en la pugna con Cubarsí no ha logrado tocarla, pero ha evitado que la tocase Cubarsí, aunque yo creo que tampoco llegaba. Y Bellingham a placer en el segundo palo, donde con ese olfato que Dios le ha dado estaba, pues ha puesto el 2-1, y era ya pues un marcador algo más, seguía sin ser justo, pero algo más lógico que el empate que en ese momento figuraba
en el Santiago Bernabéu. Y sobre el minuto 45, otro gol anulado a Mbappé, en este caso sí, bastante claro, una buena acción combinativa entre Vinicius, Güler, Mbappé en ese sector izquierdo. Ha acabado definiendo Jude, la ha parado bien Szczęsny y en el rebote Mbappé ya estaba en fuera de juego. Ha metido Mbappé allá a puerta vacía, pero era un gol bien anulado, vamos. Y ya como última acción de la primera parte, una buenísima transición en un córner en contra también de Camavinga, se ha ido por el sector diestro, ha frenado muy bien, que muchas veces a Camavinga le cuesta frenar, ha girado el juego, ha buscado a Vini y Vini en una acción individual se había metido muy bien al área, había buscado perfectamente bien el disparo al primer palo, Szczęsny se lo había comido por completo, o sea, si ese balón pasaba el bloqueo del central, que es lo que ha ocurrido, o era gol o quizá no era del todo preciso el disparo y hubiese ido al palo o cerca, pero la acción de Vini era perfecta en ese sentido. Y al poco de iniciar la segunda parte, tuvo una ocasión Fermín ahí en la frontal del área, pero no excesivamente peligrosa. Luego una acción de Vinicius ahí por la izquierda, la que intentó pegar de exterior al primer palo, tratando de sorprender a Szczęsny, pero que no acabó en nada. Y muy poco después pues llega una de las jugadas más determinantes del partido. Lo primero porque podría haber supuesto el 3-1, que hubiera sido un marcador ya teniendo en cuenta los equipos que tenían ambos y el desgaste ya realizado y tal, y los cambios que tenían unos y otros, porque si veis el banquillo del Barça os morís absolutamente de la risa. Pues llega el penalti por mano de Eric García. Yo sé que esto es súper impopular decirlo. Para mí, no es a nivel de reglamento, para mí eso no es penalti en la vida. No es penalti en la vida, me explico. Es un balón que no va a tener rematador, que viene de 2 rebotes y que Jude Bellingham no llegaba tampoco porque estaba ya saliéndose del campo. Y obviamente el brazo de Eric está arriba. Creo que no es que lo suba él, yo creo que simplemente la inercia de la caída, ya digo, es un doble rebote, es algo que no te esperas. Para mí eso no es penalti en la vida, pero no sé si con el reglamento únicamente por tener el brazo tan despegado, sí lo es. Para mí no lo es porque futbolísticamente hablando, si ese balón pasaba, o sea, el balón caía en las manos de Szczęsny a 0,1 km por hora. El jugador más cercano de Real Madrid igual estaba a 10 o 15 metros. Entonces, para mí, a nivel futbolístico, que es como se debería interpretar el reglamento, para mí no es. Pero esa acción que podría haber sido absolutamente determinante a favor, pues fue totalmente determinante, pero en contra. Porque Mbappé, no sé hasta qué punto decir fallar el penalti, porque Szczęsny hace una gran parada, pero sí que es cierto que en media altura y sin ser del todo potente, aunque algo escorado sí estaba, algo más de media altura, porque la estirada de Szczęsny es buena, no sé hasta qué punto, pero bueno, es un penalti que hubiera sido muy vital de haberlo marcado, la verdad. Y a partir de esa jugada el partido cambia absolutamente por completo. El Real Madrid, fíjate que os decía en la previa que si podíamos cansar al Barça, creo que íbamos a acabar el partido realmente por encima de ellos. Encima barruntaba a poder estar incluso por encima en el marcador, con lo que anímicamente aparecen todavía más espacios porque el equipo sale desesperado a tratar de marcar y en los espacios en la contra les podríamos absolutamente fulminar, pero no, el Real Madrid no hizo esa gestión de balón en la primera parte, aunque podría haberse ido perfectamente con 4-5-1 de ventaja, por lo que no habría mucho que reprocharles, pero al no obtener esa ventaja, pero al mismo tiempo ofrecer ese desgaste físico, pues lo has acabado pagando encima con ese golpe anímico del penalti fallado. A partir de ahí el Barça prácticamente fue dominador del balón, del partido. El Madrid se estaba acumulando en su frontal de área rival, o sea, en su frontal de área. Todos los cambios de Xavi iban destinados a poder mantener ese signo del partido, es decir, aguantar como fuese el resultado, que al fin y al cabo era una victoria, que era lo que se quería sacar. Pero bueno, Lamine empezó a aparecer un poco más por dentro, estaba totalmente desaparecido en la primera parte. En la segunda, con ese paso atrás del Real Madrid y no teniendo que presionar arriba al Real Madrid para dar el balón, ya que el balón prácticamente te lo daba, porque el Madrid intentaba salir muchas veces de manera muy rápida en transición, lo que decíamos en la previa de que no había que precipitarse buscando esos espacios, que había que tener algo más de calma. Pues en la segunda parte, entre que ya estaban cansados,
el plan de partido parecía que ya era aguantar el balón y que encima los jugadores ya empezaron a dejar de estar precisos, especialmente un Mbappé que a partir de ese penalti, pues casi cada acción que ha hecho ha sido negativa, o si hacía una acción positiva luego la encadenaba con otra negativa, pues el Real Madrid se ha quedado sin salida, y el Barça ahí sí que estaba algo más a placer, pero sin tener una gran sensación de dominio. Bueno, más que de dominio, de peligro, en realidad. Y otra de las acciones determinantes del partido, ya no tanto del partido, no sé si del partido o de la temporada, es cuando Xabi Alonso decide quitar a Vinicius para meter a Rodrigo y a Carvajal por un Fede que llevaba unos minutos renqueante, que si se tiraba al suelo, que si no, que si tal, que si cual. Pero la acción de Vinicius, ya digo, Vinicius se ha pillado un rebote tremendo, o sea, no lo ha escondido, muchas veces se muerde la lengua, pero esta vez no lo ha podido contener. Yo creo que todos los que hemos visto el partido hemos alucinado con ese cambio, porque Vinicius además se veía que estaba como una especie de batalla personal contra Lamine, y eso le estaba viniendo arriba a Vinicius, y Vinicius viniéndose arriba en un partido de estas características, con el partido ya como estaba, que eran espacios puros y duros, pues le ha tocado muchísimo los huevos a Vinicius ese cambio, como yo creo que a todos, y veremos cómo acaba este cambio. Lo bueno es que ha acabado en victoria, porque si el Barça llega a haber empatado y ya no te digo ganado, esto, lo que se deslizaba de que si Xabi Alonso tenía las horas contadas y no se ganaba hoy, y vete tú a saber en Anfield, pues igual te lo tenías hasta que creer. Luego ha tenido una acción de Mbappé de disparo, pero la ha tapado muy bien Araujo, y luego en el rechace Tchouaméni también ha ido a disparar, pero también se la ha tapado muy bien Cubarsí. Una acción muy buena, de un control muy bueno orientado de Mbappé, que ya se ponía de cara a Szczęsny, pero le faltaba ya ese punto diferencial de velocidad, de zancada. También había salido al campo Araujo, que estaba bastante fresco, entonces al final se quedó bastante ahogado en esa ocasión y tuvo que definir como pudo con la zurda, bastante cruzada, sin peligro para el Barça, finalmente. Poquito después, una de las acciones más peligrosas que pudo tener el Barça, pues Lamine la cogió en el sector izquierdo, metió un grandísimo centro a un Koundé que entraba desde segunda línea, pero Koundé, en lugar de hacer un remate, que no era fácil, tenía que ser un escorzo difícil, pero en lugar de hacer el remate, hace un control, y en ese control ya se le va el balón y la coge fácilmente Courtois, menos mal, porque era una acción bastante peligrosa. En el minuto 90, Xabi Alonso quita a Jude Bellingham y a Mbappé para meter a Gonzalo y Ceballos. Los cambios han sido bastante polémicos. Ya había quitado a Güler en el minuto 60 y pico, una cosa así, por Brahim. Es cierto que Güler ya estaba bastante cansado. No termino de no comprar ese cambio, ¿vale? Pero el resto de los cambios, el no meter a Endrick en este partido, de verdad que es algo que llevo bastante mal. Porque tú ves la cantidad enorme de espacios que había en el partido y dices, el partido está para Endrick, para meterlo en la izquierda, para meterlo en la derecha, para meterlo por el centro, para meterlo donde te dé la gana, pero el partido está para Endrick, porque además le va a comer las piernas a los centrales, a los centrocampistas. O sea, va a ser un jugador que va a hacer esos esfuerzos defensivos también. No es un jugador que vayas a meter y dices, ya, bueno, va a tener un par de carreras, pero no va a tener nada para el equipo. No, sí, le va a morder las piernas a todo aquel que lo tenga cerca, y encima es un jugador que está, o por lo menos estaba, ahora ya no sabemos cómo está, que estaba tocado por la varita, en el sentido de que, oye, jugó con Brasil y le marcó a España, le marcó, si no me equivoco, no me acuerdo, si a Portugal, a Francia, no me acuerdo. Lo que hizo con Brasil con el Palmeiras fue absolutamente espectacular. También las pocas opciones que ha tenido en el Real Madrid se han saldado muchas veces con gol. Fue el mejor de la Copa del Rey, que nos llevó hasta la final a base de gol prácticamente en todos los partidos. En fin, el partido estaba para Endrick, pero Endrick no lo mete ni a tiros. Está claro que Endrick está fuera del Madrid, y me da una pena tremenda. Me lleva un Gonzalo que, bueno, no lo hizo mal. Hizo sobre todo una acción que puso muy bien en velocidad a Brahim por la derecha. Luego, en la jugada precisamente que había que idear para este partido, pues no la hemos hecho prácticamente en el partido, únicamente en esta. En esta y en otra de Valverde, que acaba precisamente en otro gol anulado a Bellingham, que Brahim precisamente había buscado la entrada de Jude Bellingham en ese punto de penalti, y Jude ha controlado y ha puesto bien el disparo en el segundo palo, rasita, fácil, pero la acción que me refiero de Gonzalo es una que le pone en velocidad a Brahim, y Brahim gestiona muy bien la jugada, se la cede a Ceballos,
Ceballos abre a Rodrigo y Rodrigo, que había entrado por Vinicius, no lo había mencionado porque su presencia en el partido ha sido prácticamente nula. En esa acción ha tenido un disparo absolutamente flojísimo en el minuto 94 o una cosa así, y ya al partido le quedaba muy poco. Le perdonaron la expulsión a Pedri en el minuto 98 en una falta muy clara en la frontal, falta que dispara Rodrigo y para Szczęsny. Bastante bueno, el disparo era bueno, pero la parada era tirando a sencilla. Y en el minuto 99, porque añadieron 9 minutos el árbitro, una cosa así, porque entre revisiones de VAR y unas cosas y otras, pues bueno, añadieron 9 minutos. Esta vez sí, ya expulsaron a Pedri, porque en una acción de balón dividido con Tchouaméni se tiran con todos ambos, pero el que estaba llegando tarde era Pedri, así que una acción bastante clara. Y ahí, teniendo en cuenta que ya era prácticamente el final del partido, es cuando se ha montado la tangana y tal, y como ya me he puesto a grabar y eso, no me he terminado de enterar, pero vamos. Y estaba Courtois con Lamine, han enfocado también a Vinicius, estaba también por ahí Rafinha vestido de calle, en fin, se habrá liado parda. Victoria, por tanto, del Real Madrid, que se coloca más 5 sobre el Barça. Lógicamente el resultado es muy positivo, es muy corto, o sea, lo que os anticipaba en la previa de que me la jugaba a decir que me costaba mucho no ver una goleada, creo que pese a que no he terminado de ver lo que yo creía que podía ver en este partido, sí que es que el emparejamiento de estos jugadores con los del Barça, pese a no ser tan radicales en su idea, creo que era bastante claro lo que podía suceder hoy. Lo que pasa es que pues, el Barça siempre logra salvarse de una manera o de otra de las goleadas contra el Real Madrid. Ya os digo, quizá hasta me alegro de que no haya sido goleada, porque ponte que goleamos eso 5-1, 6-1, nos creemos ya los absolutos reyes del mambo y al resto de partidos decimos, bueno, como somos los mejores y lo hemos demostrado, vamos a empezar a bajar otra vez la intensidad, vamos a empezar a hacer otra serie de cosas. Y hoy, si hemos visto todo ese volumen de ocasiones y de goles, ha sido básicamente porque se han dejado la vida. Camavinga y Bellingham se han dejado la vida, Tchouaméni, hoy Carreras sí que ha estado bastante mal a nivel defensivo, bueno, alternando acciones positivas con negativas, pero sí que a nivel de velocidad se le veía más veloz que en otros partidos. A Vinicius también, es decir, tenían ese punto de encendido en este partido, que haya sido por Lamine, haya sido por lo que sea. Yo creo sinceramente que ha sido por Lamine. Es importantísimo dar este 100%, porque si no, no vas a poder competir de la manera que el Real Madrid debería hacerlo. Veremos en qué desemboca todo este lío con Vinicius, del cambio y tal y cual. Pero bueno, me alegro de que al final haya sido un marcador corto para eso, para que no se nos vayan las cosas de la cabeza. Hay que tener cabeza en este momento, hay que ser fríos, y con un 2-1 se puede ser de mejor manera que de haber sido un resultado todavía mayor, porque este Barça no va a ser el mismo que nos vayamos a enfrentar cuando recuperen otra serie de jugadores y otra serie de cosas, y hay que tenerlo muy claro. En fin, victoria del Real Madrid a 5, y esto es todo. Muchas gracias por el apoyo que le estéis dando a los vídeos, especialmente los de Pizarra, que creo que están quedando bastante bien. Seguiré trayendo mismamente de ellos. Me está gustando el apoyo que le estoy dando al de Jude Bellingham, al de Carreras, al de Fede en su momento, el de la gestión del centro del campo que puede hacer Xabi Alonso, en fin, toda esa serie de vídeos. Muchas gracias. Si os ha gustado dejad un like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo.